¿Imaginas estar rebuscando en la basura en las calles de San Francisco y unos años más tarde pasar a tener un e-commerce que factura millones al año? Pues bien, esta es la historia de Sofía Amoruso y vamos a ver exactamente cómo pasó de pobre a millonaria emprendiendo. Y antes de empezar, gracias a Hostinger por patrocinar este vídeo, más información al final. Sofía nació en 1984 en San Diego, California. Como adolescente fue diagnosticada con depresión y TDAH, por lo que dejó la escuela para estudiar en casa. Cuando fue creciendo trabajó en varios puestos, desde un restaurante Subway hasta una librería y una tienda de discos. Después de la secundaria, sus padres se divorciaron y ella se mudó a Sacramento para vivir una vida más libre. Le gustaba el autostop, recoger baratijas de la basura y de vez en cuando robar en tiendas. Hasta que en 2003 fue atrapada por hurto y se mudó a San Francisco. Y para conseguir un seguro de salud para una hernia que tenía en su ingle, trabajó como recepcionista en la Universidad de Arte de la Academia. Y en este punto, con 22 años, un día Sofía se dio cuenta que había una plataforma llamada eBay donde la gente compraba y vendía cosas. Y un día, mientras trabajaba en la Universidad de Artes, Amoruso abrió su propia tienda en esta plataforma, a la que llamó Nasty Gal Vintage, nombrada de acuerdo con el álbum de 1975 de la cantante y estilo icónico Betty Davis. La tienda consistía en ropa vintage usada y otro tipo de artículos. Básicamente, Sofía, literalmente como lo dice ella, compraba ropas que nadie quería y a través de su fotografía y la historia que contaba de esa ropa lo convertía en oro. Ella misma se encargó de estilizar, fotografiar, describir y enviar los productos. Y la verdad es que fue un verdadero éxito. En 2006, su tienda en eBay, Nasty Gal, creció considerablemente, convirtiéndose en un negocio con una facturación anual de $1 millón y continuaba su crecimiento. Pero en 2008 se encontró con un problema. Resulta que eBay le cerró la tienda. Según eBay, decía que estaba haciendo actividades ilegales, como responder con links a diferentes comentarios y otras cosas. Imagínate la pobre Sofía que llevaba construyendo una tienda durante muchos años, de repente eBay le cierra, el primer obstáculo en el camino. Pero nuestra protagonista no se rindió, aprovechó la oportunidad para crear su propia tienda, su propio dominio, sin depender de terceros, y así es como compró el dominio de Nasty Gal. Además, esta vez no solamente vendía ropa de terceros, sino que empezó a crear su propia colección, y ya que tenía esos clientes que ya estaban fieles a la marca, porque además Sofía desde el principio usaba las redes sociales de la época, MySpace, etc., consiguió crear una comunidad de fieles amantes de lo que hacía. Y el crecimiento fue espectacular. En 2011, de forma orgánica, facturó 24 millones. Hablamos de facturación, no de beneficio, pero 24 millones es mucho dinero para un e-commerce. Uno que no se estaba gastando dinero en publicidad. Y eso atrajo la mirada de inversores que querían poner dinero en su empresa para hacerlo crecer. Los inversores, además, en San Francisco quieren agresividad, quieren crecimiento y le hicieron ofertas de inversión muy altas. Y el 24 de marzo de 2012 tuvo una ronda de inversión de 9 millones. Y unos meses más tarde, en agosto de 2012, consiguió una ronda de inversión de 40 millones, para hacer un total de 49 millones de inversión, de los cuales una parte fue a la empresa para crecer, pero otra parte se lo llevó Sofía, vendió parte de sus acciones y en ese momento pasó de ser simplemente una empleada de su negocio a tener millones en su cuenta bancaria. ¿Y qué hizo Sofía con los millones que había puesto en su empresa? Crecer. ¿Por qué? Porque los inversores le habían dicho que necesitaba llegar a una facturación de 100 millones al año que viene. Si no, la inversión suya no le salía rentable. ¿Y qué hicieron? Invirtieron en publicidad, en marketing, para agrandar lo antes posible las ventas. Y fue así. Al año siguiente llegaron a 100 millones de facturación. Sofía Amoruso se consagró como la superemprendedora del año, salió en la revista Forbes. Los expertos pronosticaban que llegaría a 300 millones de facturación si seguía así, y todo el mundo estaba celebrando. En el proceso, Sofía se convirtió en un icono para muchas mujeres que querían emprender. Y en 2014, Sofía lanzó al mercado su libro Girl Boss, un libro donde explicaba
contar su historia de cómo había pasado de estar buscando baratijas en la basura a construir un imperio de la moda. Pero mientras se centraba en el libro, su empresa, Nasty Gal, no estaba yendo tan bien. Resulta que el año siguiente de haber facturado 100 millones, facturaron 85 y al siguiente 77. ¿Qué me dirás? Oye, 77 millones sigue siendo muchísimo dinero. Ya, pero cuando te ponen dinero en tu empresa, cuando hay inversores que tienen parte de tu empresa, lo han hecho para que eso siga creciendo y sea un monstruo que al final pueda retornarle esa inversión que te hicieron. Por lo tanto, los inversores no estaban nada contentos con la inversión que habían hecho. No solamente eso, sino que hubo bastante ajetreo, porque Sofía estaba perdiendo el foco, estaba lanzando su libro, estaba pensando en qué hacer con esto del libro y esta especie de marca que había creado alrededor del empoderamiento de la mujer en el emprendimiento, pero por otro lado tenía Nasty Gal, que cada año estaba decreciendo en ventas. Pues bien, estas ventas fueron decreciendo hasta que en 2017 la empresa acabó por quebrar y por suerte pudieron vender lo que le quedaba de la empresa, es decir, la propiedad intelectual, a otra empresa llamada Boohoo.com, otra empresa de retail de moda, que la compró solamente la propiedad intelectual por 20 millones. Por lo tanto, Sofía recibió otra inyección de capital, pero como te puedes imaginar, los inversores no estaban contentos. Habían puesto aproximadamente unos 50 millones, un poquito más, porque fueron ampliando rondas de inversión y ahora se había vendido toda la empresa por 20 millones. Sofía contenta porque había ganado dinero, pero la verdad es que los inversores no quedaron muy satisfechos. Y con esto Sofía reflexionó y se dio cuenta de que tenía que ponerle más foco en el proyecto que tenía delante. Y ahora sí, se centró en Girl Boss. A través de este libro que había vendido 500.000 de copias ya, también crearon una serie en Netflix y también creó Sofía una empresa de media, es decir, un sitio donde las mujeres podían reunirse, creó una newsletter, creó contenido y ella quería crear como el LinkedIn pero para las mujeres emprendedoras. Y esta vez fue ella quien fue a buscar rondas de inversión y consiguió financiación otra vez. En total levantó 6 millones de dólares aproximadamente, con la misión de crear este LinkedIn para mujeres alrededor del contenido, el libro, etc. Pues bien, parece que la historia se volvió a repetir porque el negocio de Girl Boss era rentable, ganaba dinero, pero para nada suficiente dinero para recuperar la inversión de los 6 millones que le habían hecho. Es por eso que en 2019 se venden la empresa a otra empresa llamada Attention Capital con la intención de que Attention Capital pueda poner las cosas en orden y hacer que por lo menos sea rentable. Attention Capital es un fondo especializado en comprar este tipo de empresas de media para llegar a muchas más personas. Resulta que Attention Capital tampoco pudo sacarle provecho, tampoco supo ordenar bien esta empresa y se la acaba vendiendo otro fondo llamado Tiny Capital, un fondo de inversión de una persona que yo admiro muchísimo llamado Andrew Wilkinson, que junto con su socio Chris Sparling tienen un fondo de inversión donde compran estas empresas que han tenido problemas o el fundador no ha sabido bien llevarlas, aplican buenas prácticas, ponen orden, se enfocan en lo que realmente da dinero y poco a poco van remontando la empresa. Pues bien, resulta que Girl Boss en las manos de Tiny Capital sí que funcionó. Según Andrew Wilkinson dice que este último año ganaron de beneficio más dinero que por lo que la acabaron comprando en su día. Por lo tanto, esto nos deja una lección tremenda. A veces el emprendedor, la chispa de la idea, no es la persona adecuada para acabar llevando el proyecto. Y con el tema de los inversores también hay que tener mucho cuidado, que de esa lección hablaremos ahora en las lecciones principales. Pero antes de llegar a ese momento, recordarte que con Hostinger puedes crear tu propia página web, almacenar tu hosting en cuestión de minutos. Además, con el cupón EMPRENDE tienes un descuento súper potente que te saldrá el primer año tan solo a unos 22 euros. Así que si te interesa esa oferta, lo tienes en el primer comentario. Y ahora sí, vamos a por las lecciones principales. Número 1. Foco, foco y foco. Los emprendedores, y yo me considero aquí el primero que no lo hago bien, tenemos 80.000 ideas y a veces donde realmente nos hemos de enfocar es en el proyecto que ya ha demostrado que funciona. Siempre nos parece más verde el pasto del vecino, siempre vemos un objeto brillar y nos emocionamos, siempre vemos nuevas tecnologías y pensamos que eso es la nueva panacea. Fijémonos que Nasty Gal tuvo problemas porque Sofía se desenfocó y muchos emprendedores seguramente os sentís reflejados con eso. Yo el primero. 2. Levantar financiación
financiación no siempre es una buena idea. Fijémonos que Nasty Gal podría haber seguido creciendo de forma orgánica y haber creado un negocio con una comunidad de nicho, con un espíritu propio, y poco a poco ir creciendo sin necesidad de que te pongan inversión, porque la inversión al final quiere un retorno, quieren recuperar su dinero y quieren proyecciones de ser un monstruo gigante. Fijémonos que Nasty Gal sigue viva, es una empresa que sigue vendiendo y tiene su comunidad y tiene su tráfico y tiene su cuenta de Instagram con millones de seguidores. El problema es que el modelo de financiación extrema no funcionaba para ese negocio. Y lo mismo pasó con Girl Boss, la misma historia. La financiación no era la clave para hacer crecer ese negocio. Y número 3, las buenas prácticas y el crecimiento poco a poco suele ser una estrategia ganadora. Fijémonos como Tiny Capital fue quien consiguió al final rescatar Girl Boss simplemente con buenas prácticas. Foco en la newsletter, foco en buen contenido, foco en vender productos que encajen con su audiencia y poco a poco han ido creciendo. Y si te interesa todo este mundo de las ideas, los mercados, te invito a que te suscribas también a nuestra newsletter totalmente gratuita, donde repasamos noticias, ideas de negocio. Además, la semana que viene vamos a enviar correos súper potentes sobre nuevas ideas y nuevos mercados. Si no te lo quieres perder, también en el primer comentario te puedes apuntar. Y nada más, mi nombre es Euge Oyer, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente. Chao.